1897-1997. El mejor regalo para sus oídos. Ya en su tienda de discos. RTVE Música. Waku Waku, el concurso más divertido sobre la vida secreta de los animales. Les presento a unos animales que son muy divertidos, pero además muy listos. ¿Les gustan los crispies a los monos? Estoy sorprendida. ¿Es un lagarto asustado o se entrena para las Olimpiadas? Un programa de Narciso Ibáñez Serrador presentado por Nuria Roca. ¿Se lavan los dientes los hipopótamos? ¿Les molestan los espejos a los monos? Waku Waku, un concurso para los amigos de los animales. El domingo por la tarde, en La Primera. Cuídenlos, ¿de acuerdo? A un panal de rica miel, 10.000 moscas acudieron, que por golosas murieron presas sus patas en él. Los humanos también podemos acudir al panal, sin que nos tenga que suceder lo que les ocurrió a las moscas, pero no quiero adelantar acontecimientos y más adelante veréis. En la primera parte del programa os voy a preparar un desayuno antianémico de invierno para las personas que padecéis este problema de anemia. Y en la segunda parte del programa tenemos un invitado conocido ya de la botica de la abuela, el doctor Pedro Ramos, que nos va a hablar del síndrome del ama de casa. En cuanto a los consejos, os diré cómo eliminar la halitosis o el mal aliento de boca. Y ahora lo que vamos a hacer es acudir al panal. Os sorprenderá lo que voy a contaros. Lo que tengo aquí es un panal de miel de abejas y este panal nos lo ha mandado el tío Picho de las Urdes, que es quien surte o suministra la miel a la Casa Real. Y de aquí le mandamos un saludo al tío Picho de las Urdes. Bien, pues con un trocito de panal de abejas, una cantidad aproximadamente así, cuando tengáis congestión de nariz, podéis coger y masticar durante 10 minutos este pedazo de panal y notaréis una descongestión de las vías nasales y al momento podréis respirar con tranquilidad. Os voy a preparar un desayuno antianémico de invierno. La anemia se caracteriza por una disminución de la hemoglobina o del hierro en sangre. Esto puede dar síntomas como palidez, dolores de cabeza, cansancio, decaimiento, etcétera, etcétera. El hierro se pierde fácilmente por las heces, el sudor, las reglas abundantes en las mujeres, en fin, una serie de circunstancias que se dan para que nuestro hierro o nuestros niveles de hierro en sangre sean bajos. Bueno, pues este remedio es para ello. Y la verdad es que en invierno os va a ir muy bien porque lo podéis tomar para desayunar. Vamos a tomar 1 litro de agua y vamos a poner a hervir. Aquí tenemos 1 litro de agua, que ya lo hemos medido anteriormente, y lo ponemos ahí. Cogemos y lo primero que vamos a añadir es un trozo de calabaza, un puñado aproximadamente. La calabaza debe ser roja o anaranjada, es la de mejor calidad para este tipo de remedio. Vamos a ver si cortándola por aquí. Mirad qué color tan bonito, ¿eh? Qué preciosidad. Vamos a ver. Vamos a cortar otra vez por ahí y pondremos un puñado de calabaza, ¿eh? Pues un puñado aproximadamente, pues así. Quitamos las pepitas y también vamos a quitar la piel, ¿eh? Vamos a ver si hay un cuchillito más pequeño por aquí. Aquí. Le quitamos la piel y
y ya queda lista para ser troceada, porque luego haremos como una especie de papilla, ¿eh? Entonces, lo que haremos para que se disuelva bien con los demás ingredientes que vamos a utilizar, lo que haremos es trocearla a trocitos muy pequeños. Vamos a ver si no me salpico, ¿eh? A trocitos pequeños. Bueno, pues ya está troceada, ¿eh? Y luego añadiremos también una manzana picada, que hemos picado ya previamente, porque, repito, luego tenemos que hacer una masa homogénea con todos los ingredientes que hemos puesto. Añadimos la manzana picada para este desayuno antianémico en invierno, un puñado de pasas de Corinto. Tienen una particularidad estas pasas, y es que no tienen pepita dentro, ¿eh? Su particularidad es esa. Quiero decir que es una de las cosas por las que se reconoce a las pasas de Corinto, que no tienen pepititas dentro. Bien, pues un puñadito así, vamos a ponerlo, y también un puñado de orejones, que en este caso vamos a ver 2, 4, 6 orejones, ¿eh? Que también los voy a trocear para añadirlos a este desayuno, repito, antianémico, que aparte de eso os va a poner, pero bueno, de par de mañana vais a ir, pero que muy bien. Pero sobre todo por eso, por la cantidad de hierro que va a aportar a vuestro organismo. En realidad, lo que aporta no es hierro, sino las vitaminas con las cuales el organismo las junta y produce hierro en sangre, ¿eh? Lo mismo que sucede con la vitamina A. La vitamina A en sí no entra directamente en nuestro organismo, entra el beta-caroteno y el organismo lo sintetiza en vitamina A, ¿eh? Para que entendáis un poquito. Bueno, bien, esto ya está, he puesto todo lo que tenía que poner y esto ahora tiene que hervir hasta que se consuma el agua. Conforme se vaya consumiendo el agua, con un tenedor, luego ya me veréis cómo voy haciéndolo yo, voy machacando todo, ¿eh? Para que al final quede una masa homogénea. Bien, pues ahora vais a ir tomando nota de los ingredientes y de la preparación. Pues esto ya está, como podéis ver, ¿eh? Yo he ido estrujando, machacando así durante la cocción, hasta que se ha evaporado el agua, ¿eh? Y ahora esto está listo ya para ser tomado, ¿eh? Vamos a coger 3 boles y lo que haremos es distribuirlo en 3 boles. Vamos a poner ahí una tercera parte aproximadamente, otra ahí y una tercera. Bueno, pues esto ya está. Os sorprenderéis lo rico que es esto de tomar, y lo que haremos es guardarlo en el frigorífico, ¿eh? Guardarlo en el frigorífico. Por ejemplo, pues tomamos este hoy a la mañana en el desayuno, como desayuno. Es un desayuno también muy energético, ¿eh? Deportistas, en fin, personas, mamás embarazadas, gente mayor, pero que sepáis que la función principal que tiene este remedio, este desayuno, es de aumentar el hierro en vuestra sangre, ¿eh? Vamos a probarlo un poquito a ver cómo está, si no está muy caliente.
está buenísimo. Aparte de tener un buen sabor y no vais a tener ningún problema para, digamos, tomarlo, pues veréis cómo aumenta vuestro hierro en sangre. A los 3 días hay que volver otra vez a repetir la misma operación para hacer nuevamente 3 desayunos. Y así hasta el 9º día. Al 9º día ya es suficiente para que los anémicos notéis los beneficios de este desayuno que yo os he preparado. Un sencillo remedio para combatir la halitosis, o sea, el mal aliento de boca, es masticar 3 bayas de enebro 3 veces al día, teniendo la precaución de no tragar los huesecitos y la piel. El resto lo ingerimos y va a impedir que fermente en el intestino los alimentos y de esta forma eliminaremos la halitosis o el mal aliento de boca. Se encuentra de nuevo con nosotros el doctor Pedro Ramos, conocido del programa, ya que nos aconsejó cómo combatir el estrés en la vez anterior que estuvo con nosotros. Y hoy nos va a hablar de algo que afecta y cada vez más a las amas de casa, que es el síndrome del ama de casa. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Simone. Hombre, ¿qué es esto del síndrome del ama de casa? Hombre, a más de uno de los telespectadores y sobre todo de nuestras miles de telespectadoras les puede resultar una situación, digamos, un tanto extraña, pero sin embargo es un problema terriblemente frecuente en la sociedad actual hasta tal punto que de los 6 millones de amas de casa que hay en España, ¿sí? Muchas de ellas con una actividad también fuera de casa, otras no, aproximadamente el 50% padecen este problema, esta patología que, como bien define o denomina la palabra síndrome, incluye una serie de signos o de síntomas, como es el caso de dolores de cabeza frecuentes, problemas articulares del tipo de lumbago, artritis, artrosis, ciática, hipertensión arterial, irritabilidad frecuente, disminución del apetito sexual, en fin, una serie de síntomas, como decía, que son fundamentalmente, o se encuentran fundamentalmente ligados a la actividad doméstica, a la actividad del ama de casa. Bien, oye, ¿suele acudir la ama de casa por encontrarse en esta situación al médico o no? Generalmente acude por uno de estos síntomas. Ah, por uno. Efectivamente, que es el que de alguna manera más le puede acuciar, pero sí. Cuando el médico observa o realiza la historia clínica, comprueba que además de la irritabilidad o de las cefaleas frecuentes, sí. también hay problemas de artrosis, también hay otro tipo de signos que generalmente coinciden y se agrupan dentro del síndrome del ama de casa. Quiere decir que luego, una vez vista la paciente, vosotros diagnosticáis que es un síndrome del ama de la casa. Desde un punto de vista, digamos, estrictamente etimológico, el diagnóstico no suele ser así, pero sí que al incluir la hipertensión, la cefalea, la irritabilidad, la artrosis, etcétera, ya vemos que es estrictamente el trabajo doméstico el que está posibilitando ese tipo de sintomatologías, ese tipo de patologías. O sea, que son como una especie de sirenas que se ponen en marcha que os avisan a vosotros de que podría tratarse de un síndrome del ama de casa. Efectivamente, y esto es importante y te agradezco además esta puntualización porque habrá que orientar el tratamiento precisamente a la actividad doméstica, cómo se realiza, de qué manera, en qué condiciones, para poder rehabilitar esa sintomatología, para poder eliminarla o en su caso frenarla, porque no siempre es posible eliminarla. Bien, esto claro puede sonar nuevo. ¿Desde cuándo viene el origen del síndrome del ama de casa? ¿Dónde puede estar? ¿Cuál es el origen del síndrome? Es una patología, digamos, relativamente frecuente, ya que, aunque es específica de las últimas décadas, por cuestiones que luego comentaremos, también con anterioridad a principios de siglo, incluso durante el siglo pasado, ya existía este cúmulo, digamos, de signos o de alteraciones que conducen al síndrome del ama de casa. Es mucho más importante en este momento porque las condiciones que posibilitan esas alteraciones las tenemos prácticamente en cualquier hogar. Por ejemplo, hay alteraciones de tipo psicológico que van de alguna manera impulsadas por la soledad continua a la que se encuentra sometida el ama de casa, la falta de reconocimiento social, incluso familiar, de la labor que viene realizando, a lo que hay que añadir factores de tipo físico. Aunque tengamos muchas lavadoras, lavavajillas, etcétera, seguimos realizando las camas de una forma inadecuada, seguimos recogiendo objetos, incluso la propia limpieza de la casa no se realiza de una manera correcta, forzando la musculatura de nuestro organismo, forzando las articulaciones. Al ir a la compra, ¿cuántas veces
y me gustaría que hicieran la prueba, muchas de nuestras telespectadoras vayan a la salida de un hipermercado y observen cómo salimos cargados de bolsas por la puerta de ese hipermercado, lo cual evidentemente ocasiona un desequilibrio importante de la musculatura y de las articulaciones, porque al fin y al cabo el organismo es casi como las velas de un barco, unos mástiles con unas cuerdas. Si las cuerdas se tiran más de un lado que del otro, automáticamente se desequilibra el barco y se puede hundir. Con el cuerpo pasa igual. Si desequilibramos más la musculatura de un lado que de otro, el cuerpo al final va a abocarse a ese tipo de patologías, Oye, como artrosis, etcétera. Me parece interesantísimo todo esto que estás diciendo, de los pesos, de coger, de tal. Oye, ¿hay una edad, digamos, más típica que suele padecer la mujer este síndrome? Quizás las primeras recién casadas o cuando ya llevan una temporada, cuando no tienen hijos. ¿Hay algún estudio al respecto? Fundamentalmente, y en este caso concreto, hemos realizado varios estudios, un equipo de trabajo del que formo parte. Estamos precisamente constatando en este momento la extensión del síndrome en la Comunidad Autónoma Vasca y en colaboración con otros equipos de investigadores en Cataluña y en Valencia. Y los primeros datos vienen a arrojar como edad a partir de la cual el síndrome empieza a hacer mella de una forma más importante allá a los 35 o 40 años. 35, 40 de tal manera que nos podemos encontrar con mujeres de 60 años que tienen una situación orgánica francamente deteriorada y es consecuencia de esta patología. Y para terminar este apartado, ¿crees que o hay algún estudio al respecto de que si son más las mujeres que han estudiado una carrera y se ven abocadas a tener que ser la mujer de su marido, la madre de sus hijos y el ama de casa que limpia y tal, o no tiene nada que ver esto? Bueno, la verdad es que el síndrome del ama de casa es muy democrático, y es muy democrático en el sentido de que afecta casi por igual o no entiende de calificación o cualificación profesional, si se desarrolla una actividad fuera de casa o no, etcétera. Encontramos prácticamente en proporciones muy similares a amas de casa afectadas, aunque solo se dediquen, que no es poco, a la labor del hogar, junto con personas que además del hogar están desarrollando una labor doméstica fuera del hogar, un trabajo remunerado del tipo que fuere. Bueno, Pedro, pues ahora vamos a pasar ya a hacer algo demostrativo de todo esto que acabamos de hablar ahora. ¿Te parece bien? Muy bien, prevenir es mejor que lamentar. Efectivamente, venga, pues vamos. Ya habéis visto en pantalla las patologías más frecuentes en el ama de casa. Ahora mi pregunta sería, doctor Ramos, ¿qué importancia tiene el aspecto psicológico en todo esto que nos estás comentando? Pues constituye un pilar fundamental y esta importancia viene dada por dos razones. La primera, porque el trabajo del ama de casa, a diferencia de prácticamente el resto de las actividades laborales, se vienen realizando generalmente en soledad. Con lo cual hay muchísimas situaciones problemáticas de gran responsabilidad, decisiones, etcétera, a lo que hay que añadir la falta de agradecimiento o de compensaciones, bien sean en el orden material, económico o incluso en el comunicacional, que facilita esa carga psicológica, ese peso psicológico que aboca a, por ejemplo, la depresión, que como ya hemos visto es uno de los signos de las patologías más frecuentes dentro del síndrome del ama de casa, la irritabilidad, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante que el ama de casa siempre procure reservar 2 o 3 horas al día para tratar de establecer una comunicación fluida con un grupo de amigos, dentro de una asociación cultural, dentro de una entidad deportiva, en la asociación de vecinos o con otros familiares, y realizar actividades diversas que permite ese contacto, sin olvidar, y esto va un poco por todos los demás, por todos nosotros, que ese agradecimiento o por lo menos reconocimiento de la labor del ama de casa tiene que estar siempre presente en los miembros de la familia. De lo contrario, ese gran trabajo que supone la labor doméstica pues pasa desapercibido y evidentemente esa pérdida de importancia, de trascendencia, supone una carga psicológica para quien lo sufre. Muy bien, pues ya sabéis lo que tenemos que hacer, ser un poco más afectivos, cariñosos, humanos con ellas, para que así les podamos ayudar. Y los movimientos forzados que me han sorprendido a mí tanto antes, ¿cuáles son estos movimientos forzados? ¿O cómo puede influir en un síndrome del ama de casa estos movimientos forzados? Hay que tener en cuenta que aproximadamente venimos realizando al día, o mejor dicho, en una labor doméstica se calcula que se realizan al día del orden de 5.000 movimientos que implican un compromiso importante para los grupos musculares más relevantes de nuestro organismo. Y muchas veces
más del 50% de esos 5.000 movimientos, ¿Sí? que al día son muchísimos, se realizan de forma inadecuada. Por ejemplo, muchas personas que a la hora de distribuir los útiles de habitual uso en la cocina o en los armarios, los disponen en lugares altos o lugares bajos en lugar de una zona intermedia, ya sea en la cocina, en los dormitorios, en el salón, etcétera. Con lo cual hay que forzar hacia arriba o hay que forzar hacia abajo el organismo. Lo mismo sucede cuando tratamos de coger un peso o hacer la cama, etcétera, que generalmente lo desarrollamos o lo realizamos movimientos de manera inadecuada. Vamos a pasar a esos ejercicios, ¿de acuerdo? Vamos Por a ejemplo, ver aquí. efectivamente. Tú ponte por ahí para que se vea... El caso de la plancha, ¿Sí? que bueno, es una amiga y a veces enemiga ¿Sí? del ama de casa, por costumbre se suele utilizar pegándose a la tabla, ¿Sí? y generalmente con las piernas estiradas. Sí. Como mucho se dobla, se trata de doblar el cuello o ligeramente la columna vertebral, ¿Sí? y de esta manera deslizar la plancha sobre la ropa. Sí. Esta es la postura más inadecuada y más inapropiada que podemos desarrollar. Sí. Hay que hacer, primero, desplazarse ligeramente de la tabla de planchar. En segundo lugar, procurar mantener siempre una de las extremidades extendida y la otra flexionada para ir compensando la carga que supone estar mucho tiempo de pies, a veces 15 minutos, otros media hora, quién sabe, y en ocasiones mucho más. Incluso es recomendable que se utilicen alzapiés. O sea, para tener un poquito levantado el pie. Efectivamente. Y luego ir cambiando, claro, supongo. Efectivamente, para ir descargando esa presión que se está ejerciendo sobre las articulaciones. Al mismo tiempo, de esta manera, no tenemos por inercia esa tendencia a doblar el cuello, a doblar la columna vertebral. Que es uno de los problemas Vamos a más pasar frecuentes. aquí a la cama, ¿te parece? A ver, porque esto también es muy interesante, porque las camas las hacen todos los días, Todos ¿no? los días y 3 o 4 veces, porque Sí. suelen ser 3 o 4 camas. Sí. Pero luego hay que tener en cuenta que generalmente a la hora de hacer una cama, y de acuerdo a los últimos estudios que al respecto también se han hecho, Sí. el mero hecho de ordenar una cama viene a implicar aproximadamente entre 20 y 30 flexiones del cuerpo. Pero esas flexiones normalmente las hacemos de forma inadecuada, doblando la columna vertebral, tal que esto, Sí. ¿no? Y de esta manera tratamos de ir arreglando la cama. Sí. Esto supone una presión para los discos intervertebrales terribles, y de ahí la aparición con tanta frecuencia de artrosis vertebral, que luego puede generar en ciática, etcétera, etcétera. Lo adecuado sería flexionar las rodillas y descender con la columna vertebral vertical. De esta manera es mucho más cómodo, es mucho más fácil, incluso es mucho más rápido. Y lo mismo debemos de hacer a la hora de coger lo pesos. mismo con el peso, supongo, Efectivamente. Si queremos coger un peso, como puede ser este útil doméstico, en lugar de hacer esto, lo ideal sería hacer esto nuevamente, y levantarlo. Y en este sentido me gustaría dar un dato importante, y es que cuando nosotros estamos doblando la columna vertebral, la presión que se transmite a los cuerpos vertebrales, a las vértebras, es 10 veces el peso que estamos levantando. ¿Me explico? O sea, que si esto pesa 1 kilo, son 10 kilos. Son 10 kilos. Y si son 10, son 100. Efectivamente. Y eso día a día, flexión a flexión, es lo que va a provocar un día, el problema. una semana, un mes, un año... Sin embargo, si lo hacemos de esta otra manera, es prácticamente la presión del peso lo que estamos transmitiendo a la columna vertebral, porque son las extremidades inferiores y las superiores las que más fuerza están soportando. Bueno, ahora vamos a darles unos consejos en cuanto a ejercicios que pueden hacer para aliviar y recuperarse todos estos problemas. ¿Te parece? Efectivamente. Vamos a ver, tenemos aquí una silla. Por ejemplo, a ver, ¿qué ejercicio recomiendas para que hagan en una silla? Teniendo en cuenta que va a ser la columna vertebral, la musculatura paravertebral, la que en mayor medida se va a cargar, porque extendemos mucho la espalda a la hora de coger un útil en el armario, al subir un peso, al hacer la cama o al planchar, lo fundamental será estirar los músculos que hay en la espalda. Y para estirar esta musculatura debemos de mantener determinadas posiciones, que vamos a poner unos ejemplos muy sencillitos, durante 10-15 segundos. Por ejemplo, utilizando una silla, Sumari, por favor, utilizando una silla basta con tratar de aproximar la cabeza a las rodillas, lo más que se pueda. En esta ocasión tú estás todavía atlético y puedes llegar con la cabeza a las rodillas, y lo que estás haciendo en este momento es estirar completamente toda la musculatura de la espalda. Al estirarla mejoras la vascularización, incorpórate, mejoras la vascularización, estás tonificando el músculo, estás estirando del tendón para que no se desequilibren del lado derecho con el lado izquierdo, etcétera. Mantener esa posición 10-15 segundos,
descanso y repetirlo 2 o 3 veces, este ejercicio alivia bastante. Pero hay otros. Otros, venga, otros. Dinos Por ejemplo, otros. en posición de pies, ¿De pie? si estiramos los brazos hacia arriba, ¿Sí? inclinamos el tronco hacia un lado Sí, y de sí. esta manera mantenemos esta posición Esta otros tensión 10 ahí, ¿no? segundos. Sí. Eso es, Esta 10 tensión que segundos, noto ahí. estamos estirando la espalda, Ajá. posición normal. Luego nuevamente. Exactamente. El otro lado, con hacer esto otras 5 o 6 veces, es más que suficiente para facilitar ese estiramiento de la más? musculatura lumbar. Sí, hay uno que es muy sencillo de recordar, por eso me gustaría invitarlo o presentarlo a todos Sí. los telespectadores, y que es el llamado de posición fetal. Que lo podemos hacer en la cama. Por supongo, ejemplo, ¿no? si Me nos tumbo, tumbamos... Boca sí, arriba. boca arriba, Boca arriba. nos tumbamos en la cama, se puede hacer también en el suelo perfectamente. Lo único que tratamos de hacer es adoptar la posición fetal, es decir, efectivamente, extremidades inferiores flexionadas, los brazos atrapan las rodillas y nos mantenemos así 10-15 segundos. Una vez que ha transcurrido este tiempo, estiramos otra vez el Nuevamente. cuerpo, se repite otras 3 o 4 veces y el alivio que se produce y sobre todo el recuperar ese equilibrio a la musculatura de la columna vertebral es fundamental y manifiesto cuando se realizan, como han podido ver los telespectadores, en 5 o 6 minutos diarios este tipo de ejercicios que evidentemente tratan de anular el efecto nocivo de la cama, de los pesos, de la plancha, etcétera, etcétera. Oye, pues, doctor Pedro Ramos, gracias por enriquecernos nuevamente con un conocimiento más que desconocíamos, que era el síndrome del ama de casa. No, gracias a vosotros que os ocupáis de un tema tan relevante y que afecta nada más y nada menos que a 6 millones de personas solo en España. Sí, que ya es muchas bastante. gracias. Gracias a vosotros. Una mirada de simpatía, un deseo de ayudar y un apretón de manos han devuelto a muchos la alegría de vivir. Por si eso ha de serviros de algo, yo regresaré mañana a la misma hora para tenderos mi mano, ofreceros mi simpatía y con un enorme deseo de ayudaros. Hasta mañana. Mañana, con el mismo agua. Lo que hacían es repetir nuevamente la operación de pediluvios durante 10 minutos. Y con esto eliminaréis el olor malo y el sudor de vuestros pies. El hipertiroidismo es la afectación de la glándula tiroidea que se caracteriza por un exceso de producción de la hormona tiroidea. Al contrario del hipotiroidismo, donde el metabolismo está descendido, en el hipertiroidismo está acelerado. Entonces se caracteriza